Bien, hermanos, muy buenas tardes. Para mí, nuevamente, es un placer poder saludarles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, a todos mis hermanos y amigos. Gracias a Dios, una semana más tenemos por su misericordia, por su bondad y por todo lo que Él ha hecho por nosotros, su cuidado más que todo. Y también, ¿por qué no decir por esta oportunidad que Él nos da para poder adorarle de diferentes maneras? Y también esta es una forma de adorar al Señor, escuchando y recibiendo su mensaje, que es su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, sin más palabras, quiero que abran sus Biblias los que tienen y quiero usar en el libro de San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1 al versículo 6. Solamente hasta el 6 nomás por causa del tiempo, hermanos. Bien, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Bien, quisiera mencionar los protagonistas de esta parábola. Tenemos aquí primeramente el rey, el hijo del rey que está en boda, y luego tenemos los siervos y luego los invitados. Para resumir esta historia, voy a decir así en breves palabras. Tenemos aquí entonces en esta parábola el rey, o sea, el padre, hace una tarjeta de invitación a la fiesta de boda de su hijo. Los siervos van para hacer dicha invitación. Como dice las escrituras, mas estos rechazaron y cada cual se fueron a su agricultura o a sus negocios. Y no solo esto, sino dice que también algunos se enfrentaron y mataron a los siervos del rey. Jesús relata esta historia para ilustrar la condición del hombre pecador, su rechazo total del hombre a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Quiero que tomen, por favor, en serio su atención sobre este mensaje y le voy a dividir en tres partes. El número 1, el hombre debe conocer que su rechazo a Dios es el pecado más grande. Número 2, el hombre debe conocer las diferentes formas de rechazar a Dios. Y tercero y último,
el hombre debe conocer también las consecuencias de su rechazo a Dios. Pregunto, ¿cuál es el pecado más grande en el hombre hacia Dios? Algunos quizás dirán, bueno, la fornicación. Otros quizás dirán, bueno, el adulterio, el robar o el asesinato, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, son pecados horrorosos, gravosos. Pero el pecado más vergonzoso y horroroso para Dios, creo yo, es el que nos dice en, en el mismo libro de Mateo, el versículo 22, un versículo muy conocido, el versículo 36 al 38. Voy a resumir rápidamente, por causa del tiempo no podemos leer la Biblia. Le hicieron una pregunta a Jesús. Y la pregunta era así: ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, si esto es el primer y grande mandamiento, su adverso a esto será desamar a Dios, despreciar a Dios, rechazar a Dios como el gran pecado. Rechazar a Dios como el primer y gran pecado. Amigos, rechazar a Cristo y a su obra sacrificial en la cruz es el primer gran pecado. El texto dice: estos invitados rechazaron la palabra de los siervos que fueron mandados por el rey. Bueno, la palabra del rey. Rechazaron su fiesta. No solamente sus palabras, rechazaron su fiesta y rechazaron su comida. Entonces, esta parábola nos enseña que el ser humano de hoy en día rechazan también la invitación, el llamado de Dios para ser partícipe de su fiesta, de su comida, preparado por Él mismo y no por el hombre. Esta fiesta significa, ¿qué cosa significa esta fiesta para hoy en día, para nosotros? Esta fiesta significa el gozo, la paz, la felicidad, la salvación que Él nos da. Y la comida significa su palabra, el mensaje que da vida al que lo recibe por la fe. Amigos, esta comida hoy llega a vosotros también a través de estos mensajes virtuales y por cualquier otro medios, dicho por los siervos, por los pastores, por los predicadores, por los evangelistas u otras personas que se dedican a testificar de Cristo, invitándoles y llamándoles que oigan y lo reciban en sus corazones. Pero temo que muchos no tomarán interés en oír este mensaje. Así como la parábola de la Biblia, cada uno se fueron a su labor y a sus negocios. Amigo, este es el pecado más grande. ¿Y por qué es el pecado más grande?
Porque el rechazo es contra Dios, contra el soberano Dios, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no contra el hombre o contra los hombres. Esta es una ofensa grande, falta de respeto, mucho más que rechazar la invitación hecha por un rey o hecha por un presidente terrenal. No desprecies el Evangelio, esas buenas nuevas del Rey de los cielos, donde Él te dice que te ama y te invita a su fiesta de salvación y de darle la vida eterna. ¿Vas a rechazarle? No lo hagas, porque es un insulto al soberano Dios. Número 2. El hombre debe conocer también las diferentes formas de rechazar a Dios. Y hay muchas formas de rechazar a Dios. Solamente voy a especificar 4. ¿En cuál de estas formas te encuentras tú? O quizás alguien estarán diciendo, oh, yo no soy como esos invitados que habla la parábola de la Biblia. Pero como yo dije, hay otras formas como el hombre en el día de hoy rechazan, desprecian el llamado de Dios, la invitación que hace. Primeramente, cuando una persona, cuando un hombre, ya sea mujer, cualquier persona, cuando no presta atención seriamente la predicación del Evangelio. Conozco mucha gente que van al templo solo para distraerse, para distraerse, nada más. Conozco gente, aún creyente, van al templo para tomarse una siesta, a dormir, otras palabras. Eso significa también, ¿qué cosa? Despreciar a Cristo, rechazar a Cristo. ¿Por qué no decir también, eso significa falta de respeto? ¿Cómo debe sentirse, ejemplo, usted o cualquiera de ustedes? Se quedan bien dormido en una reunión donde están personas importantes. Vamos a decir, el presidente en medio de ahí. ¿Cómo va a sentirse usted? Avergonzado. No tendrías dónde meter la cabeza de vergüenza. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos decir del Rey de Reyes, del Señor de Señores? ¿Qué podríamos decir de Él? Es mucho más, ¿no cree usted? Entonces, este también es un rechazo a Dios, un rechazo al mensaje que Dios nos da por nosotros, que da a nosotros y nosotros lo tenemos por indiferencia. ¿Cuántas personas van al templo solamente para pasar el tiempo, pero no están concentrados? Su corazón, su mente no están concentrados en lo que Dios dice. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, creo que el mensaje no llegó ni siquiera para sus oídos, mucho menos a su corazón. Otra forma de rechazar a Dios, cuando el corazón de la persona está dividida. Está dividida de esta manera, Cristo y el mundo, Dios y los ídolos, o Cristo y Belial. Estimados amigos, Dios debe ser el centro de tu vida. Él debe reinar en tu vida y no el mundo, ni el pecado, ni otros dioses. Y otra cosa, Dios no quiere
del hombre algo poquito. O Dios no quiere una sobra de tu amor, de tu tiempo, de tu servicio. Él quiere todo o nada. Otra cosa más que quiero poner hincapié acá. Muchos lloran en el altar del templo, supuestamente confesando sus pecados. Lágrimas sobre lágrimas corren, pero solamente cada domingo, cada culto. Pero durante la semana vuelven al pecado, vuelven a la mundanalidad. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama religiosidad y no transformación. Otra cosa más, otra forma de rechazar, cuando la gente busca no la unción del Espíritu Santo, sino solamente emoción. La gente grita, la gente salta, la gente convulsiona y otras cosas más extrañas suceden allí, pero no existe en ese culto o en ese servicio el mensaje del Evangelio que implica arrepentimiento, fe, conversión, que viene pues a través del poder del Espíritu Santo. Más están concentrados en sus emociones y no en el mensaje del Evangelio. O al contrario, el mensaje del Evangelio no existe allí. Ha pasado por alto, han sustituido el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo, por esos emocionalismos que suelen manifestar mucha gente allí, en ese tipo de culto, en ese tipo de servicio. Los hombres, estimados amigos, no necesitan emociones de la carne. El hombre no necesita, hermanos, con convulsiones. Lo que el hombre necesita es tener una compunción de corazón. Necesita que reconozcan sus pecados. Necesitan que ellos tengan dolor de haber ofendido a Dios. Que sientan tristeza por sus maldades, así como en el día de Pentecostés. Una multitud reconocieron su culpabilidad de haber crucificado en la cruz a Cristo Jesús. Tanto se compungieron, tanto se dolieron de haber hecho esas cosas. Entonces ellos se preguntaron y dijeron, ahora, cuando Pedro terminó el mensaje, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué haremos ahora nosotros? Nosotros somos culpables, hemos pecado. ¿Qué debo hacer? Somos pecadores. Es la misma cosa que usted debe también en este momento preguntarse y decir como esta gente, ¿qué haremos? ¿Qué necesito hacer para que mi culpabilidad, para que mis pecados sean perdonados? Y la respuesta de Pedro fue arrepentidos. Arrepentimiento. Necesitamos en nuestras iglesias, en los cultos, hablar del arrepentimiento, hablar de la fe en Cristo, hablar de la conversión. No espectáculos, no convulsiones. Entonces ahí vemos en Pedro cuando le dijo, arrepentidos. Igual como el carcelero de Filipo, cuando estaba allí, ya fuera todos a salvos, y el carcelero le dijo a Pablo, dijo, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué debo hacer, Pablo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente él, también su casa, ¿no? Hermanos, entonces tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Cristo a través del mensaje de su evangelio, no a través de experiencias o a través de estas emociones que están muy fuera de la Biblia. Otra forma de rechazar a Cristo cuando voy tras de Jesús
solamente por algún interés personal. También esto se ha visto. Se integran al templo, a las iglesias con fin solamente de sacar algún provecho personal. Ejemplo, algunos van solamente para buscar una novia y casarse. ¿Y qué pasa después? Adiós. Nunca más a la iglesia. Otros son muy celosos de su iglesia. Cumplen al pie de la letra sus deberes, pero a fin de ser visto de los demás. Parecen seguir a Cristo, pero en realidad tienen otras cosas. Estos están más por el chicharrón que por el chancho, como se dice un dicho acá en el Perú. Más por los panes, más por los pescados que por Cristo. Así como en el tiempo de Cristo, muchos siguieron a Jesucristo solamente por la comida. Pero ¿qué pasó después? Luego lo abandonaron y lo rechazaron y lo despreciaron y lo crucificaron. Bien, estas son las formas como también el hombre en el día de hoy rechazan la invitación de Dios que hace a través de su palabra, el mensaje su mensaje, la palabra de Dios. Ahora, hay una pregunta: ¿por qué la gente rechaza a Dios? ¿A qué se debe? ¿Por qué la gente rechaza todas estas cosas de la Biblia? Bueno, hay muchas razones. Yo solamente voy a citar unas cuantas nada más. Primeramente, la gente rechaza este mensaje a veces por falta de conocimiento. Mucha gente no sabe, por ejemplo, qué es un alimento espiritual. No conocen el amor de Dios, mucho menos por qué Él, o sea, por qué Dios nos invita, nos llama a su fiesta. No conocen. Por ejemplo, cuando usted no conoce una comida, nunca ha comido, ni sabe cómo es, va a ser difícil que usted coma. De la misma manera, el Evangelio es como una comida. Y si la gente no comprende su significado, lo rechazarán. Al contrario, dirán, como lo han dicho, esta es una doctrina de demonios. Y además estos son para la gente loca o para la gente vulnerable de la sociedad. Ejemplo, los invitados de la parábola no sabían cuán delicioso era ese banquete que preparaba el rey. Igual el hombre no sabe cuán delicioso es meditar en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Hermanos, viene a mi mente en estos momentos, para usted, hermanos, para todos mis hermanos en Cristo, aprovecho la oportunidad para concientizar a ustedes, hermanos míos, en especial a los que hemos sido llamados para hacer sonar las bocinas del Evangelio en todas partes, en todo lugar. No hay que encerrarnos en nuestros cuatro paredes, en nuestros templos, predicando solamente allí, sino llevemos el mensaje también al aire libre. Y gracias a Dios por esta tecnología de Internet, que en el tiempo de nuestros antepasados, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo, no existía esta tecnología, porque de lo contrario ellos también lo hubieran hecho. Ahora que las puertas de nuestros templos pronto van a abrirse para reunirnos nuevamente,
sigamos transmitiendo los cultos por la red social y sigamos usando nuestros tiempos libres para difundir el mensaje de Dios de una forma virtual a todas las naciones y que todo el mundo y en todo lugar escuchen este mensaje de invitación, este mensaje de vida eterna, que en Cristo hay salvación, para que esta gente no tenga excusa en el día del juicio y digan, yo nunca oí este mensaje del Evangelio. Dirigiéndome ahora para todos mis amigos, para terminar con esta parte, amigos, huid de la ignorancia y buscad la instrucción. La Biblia dice en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Otra cosa más, otra razón más, ¿por qué el hombre rechaza las cosas espirituales, las cosas de Dios? Rechazan también por su arrogancia. Muchos desprecian el evangelio de la gracia por su soberbia. Cree que este evangelio es solamente para la clase más baja de la sociedad. Y ellos se sienten tan orgullosos de tener su religión como un patrimonio de sus antepasados o de sus ancestros, que jamás ellos van a dejar o van a reemplazar por otros. Los invitados de la parábola, en su soberbia pensaron, ¿acaso no tenemos comida? ¿Acaso no tenemos fiesta en nuestra casa? Para ir a esta fiesta, para ir a comer, ¿no tenemos comida en nuestra casa? No estamos pasando necesidad, no tenemos hambre, no necesitamos de nadie. Mucha gente dicen, hoy en día, yo no necesito de nadie. Yo estoy bien. Y hablando de mi religión, es lo máximo que tengo. Porque mi religión me permite hacer lo que quiero. Soy libre. No tengo prohibiciones de nada. Sin embargo, en el Evangelio hay muchas prohibiciones. Pero en cambio en mi religión, yo tengo la libertad y gozo de esa libertad. Nada me prohíbe y yo puedo hacer lo que quiero. Qué lástima, ¿no? Pero también esto es señal de orgullo, señal de arrogancia. Otra cosa más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué el hombre rechaza las cosas de Dios? Por falta de fe. Los invitados de la parábola entraron en cierta duda. Tal vez dijeron, no creo, qué raro que este rey mata a todos sus animales más gordos para dar comer, ¿no? Simplemente por una boda. No creo. Cavilaron en sus mentes. Estimados amigos, de la misma manera, muchos hombres dicen, ¿quién es Dios para creer en Él? ¿Quién es Dios para recibir su mensaje? ¿Quién es Dios para recibir su invitación? No le conozco. ¿Y quién es Cristo? Algunos niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay religiones que dicen que Cristo no es Dios. Él simplemente es un hombre, como cualquier hombre, común corriente. Otros niegan la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro hecho por el hombre. Es pensamiento humano. No es de Dios. Otros suelen decir, cuando hablamos de que hay un cielo, de que hay un infierno, ellos dicen, ¿quién? ¿Quién ha vuelto desde ese mundo para creer que hay un cielo o que hay un infierno? Hermanos,
Yo sé que usted está preparado para defender la verdad. Yo sé que usted está preparado para responder estos insultos de los hombres pecadores que todavía están en sus pecados, en su incredulidad. Usted tiene respuesta para que ellos salgan de su duda. Por eso es necesario trazar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para poder responder a estas preguntas, porque estas preguntas son muy comunes en el día de hoy, especialmente los materialistas, los ateos y otros corrientes filosóficos más, siempre están al día con esta pregunta y debemos estar preparados para responder con esto. Pero permíteme decirme, estimados amigos, si usted no cree en Dios, si usted no cree en Cristo, que es el Hijo de Dios, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, o que es cualquier libro, esto es un insulto al soberano Dios. Esto es un rechazo, un desprecio al divino Señor que está en los cielos. Porque Él es un Dios veraz. Él no miente. Él ha dicho todo lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Si Él ha dicho que hay un cielo, hay un cielo. Y si Él ha dicho que hay un infierno, hay un infierno. Él no puede cambiar. Él es inmutable. Es perfecto. Es justo también. Bien. Pasemos a nuestro último punto. Ya hemos dicho, el hombre debe conocer que su rechazo a Dios es el pecado más grande. Hemos dicho que el hombre debe conocer las diferentes formas de rechazar a Dios, ya hemos visto, y también hemos visto por qué rechaza el hombre. Y ahora lleguemos al último punto. El hombre debe conocer las consecuencias de su rechazo a Dios. Termino con esto. Mi deseo, amigo mío, es prevenir contra este pecado, porque ninguna persona será tolerado quien rechaza a Cristo y su gracia salvadora. Recuerda que esta ofensa no es leve. Esta es una ofensa gravísima contra el Rey soberano, contra el Dios soberano. El que desprecia la salvación del Evangelio, en el postrer día, el Rey de los cielos afilará su espada, afilará sus armas para castigar a sus enemigos, aquellos que rechazaron su palabra, aquellos que rechazaron su llamado, y caerán en el abismo de perdición reservado para aquellos que han despreciado al Hijo del Rey. Amigo, hoy te invito que vengas a Jesucristo. Hoy te invito a través de este mensaje que recibas a Jesucristo en tu corazón. No rechaces el llamado que hace el Señor Jesús. No rechaces este llamado, porque si rechazas este llamado, estás despreciando, estás ofendiendo totalmente al Señor. Y no solamente eso, pero también te estás ganando un pago, pero un pago de condenación, un pago donde tú tendrás que caer en el abismo de la perdición que Dios tiene reservado para aquel día. Este es el lago de fuego.
Entonces no hay razón de por qué rechazar la invitación que hace el Señor en este momento. Yo te invito, amigo, recibe este mensaje. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Recibe en tu corazón. Recibe a Jesucristo porque solamente en Él hay vida, hay salvación. Él ha dicho, el que cree en mí tendrá vida eterna. Recibe a Jesucristo. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes y será hasta el próximo domingo.